Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Jarexit Sayana Bolón Pineda. Soy estudiante de la Universidad Veracruzana y actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios. El día de hoy, este video es con motivo de un proyecto final que tenemos en nuestra experiencia educativa, que es la de taller de lectura y redacción de textos académicos, en la cual tenemos que argumentar el por qué sí o no aprendimos en esta experiencia educativa. En la primera puse la comprensión lectora. La comprensión lectora la puse ahí debido a que siento que es en la que está un poco más perdida, por decirlo así, debido a que simplemente yo leía por leer y cuando me preguntaban, simplemente explicaba lo que el autor ya había dicho, lo que estaba escrito. Simplemente pasaba los ojos sobre las líneas, hablando metafóricamente. Y en este taller de lectura y escritura de textos académicos, pues me pude desenvolver un poco más y ver que en realidad lo que uno al momento de leer hace es analizar y tiene que comprender lo que el autor nos está dando a entender en sus palabras, ya que al momento de leer nosotros nos adentramos en otra mente, nos adentramos en la mente del autor de dicho libro, cómic, historieta, lo que sea que uno esté leyendo. Y de igual forma, cuando uno lo hace, interpreta las palabras de distintas formas y si uno se da cuenta, hay veces que se confunden con las palabras que están diciendo, ya que no es lo que uno está acostumbrado. Y por eso hay que analizar un texto siempre que lo leemos para ver cómo lo vamos a llegar a interpretar, cómo es que nosotros lo llegamos a comprender, porque en sí, cuando uno lee, no va a estar luego de acuerdo con lo que dice dicho autor, porque también uno tiene una manera de pensar distinta a los demás y al momento que uno divulga esa información se juntan varias mentes para poder interpretar un solo tema y de ahí es lo importante o lo bonito de la comprensión lectora, porque cada quien va a aportar algo distinto al tema que todos están tratando de investigar o tratando de entender y entre más mentes haya, será mucho mejor el trabajo de comprensión lectora. En segundo tenemos el descubrimiento heurístico, que son las metodologías técnicas del aprendizaje. En las metodologías técnicas del aprendizaje simplemente es en cómo el alumno se le invita a que sea el protagonista de su propio conocimiento, el que va a adquirir. El maestro o la maestra es quien tiene dichos conocimientos y es la encargada, en esta ocasión la encargada porque es nuestra maestra, de distribuir esa información que ella tiene. Mas, sin embargo, no todos los alumnos podemos aprender de la misma manera. Unos pueden aprender más por los juegos, otros por leer, otros por interacciones, otros incluso por escuchar, entre muchas otras formas de aprender. En este caso, que en el que vimos en la clase una vez fue el de los juegos. En un juego que a mí me llamó mucho la atención fue el de Memorama, ya que en ese nos ponía a interactuar con nuestros compañeros, pero también a que nuestra mente estuviera activa y pudiéramos recordar en dónde estaba cada carta para poder seleccionarla y ganar al final el juego. También de otras maneras que podemos ver esto es que los alumnos son los propios protagonistas de su propio conocimiento, ya que el maestro o la maestra puede dar toda la información que tenga y dispersarla de diversas formas como en los juegos, en las lecturas, en las diapositivas, en tantas cosas, pero si el alumno no pone de su parte, si simplemente no lo aprende, pues simplemente ese conocimiento se va a ver perdido. Mas, sin embargo, hay quienes sí quieren aprender y pues buscan la manera de aprender mejor de distintas formas, como el ejemplo que puse anteriormente de los juegos, que generalmente ahí es cuando aprende más la gente, porque como lo ve como si fuera un juego, ponen su mente activa y que es un juego y lo que buscan es ganar y al final también ganan en el juego, pero también ganan conocimientos. En otra sección también tenemos lo que es el aspecto axiológico. El aspecto axiológico habla simplemente de los valores que se tienen que inculcar no solamente para sí mismo, sino para las demás personas, para respetarlas y respetar sus valores como tal. En un ejemplo que nosotros hicimos un día en la clase fue cuando jugamos una actividad entre todos, pero
interpretamos como si tuviéramos alguna discapacidad. En mi caso me tocó que no podía ver, no podía caminar y tampoco tenía lo de los brazos, simplemente podía hablar. Y al momento de hacer esa actividad, pues todos nos integramos, los que teníamos tanto discapacidad y los que no tenían nada. Tuvimos que hacer un elefante con unas tapitas, con listones, con varias cosas, y quienes no podían ver, aún así los integraban en el equipo para que pudieran participar y sentirse bien consigo mismo, en la cual ahí se vio muy reflejado lo de los valores y el respeto a las demás personas, al igual de cómo integrarlas a pesar de que ellos tienen alguna discapacidad o tienen algo que los demás nos tienen, no los hace de menos, sino que las hace personas más cercanas en sí, o podría ser personas especiales, vamos a decirlo así. ¿Por qué lo digo así? Simplemente porque al momento de no tener algo de en sí, de ti, como alguna parte, alguna extremidad, te hace ver que puedes valorar más las cosas en sí, y uno que los tiene no los valora, y es algo que muchos tenemos que tomar en cuenta, ya que somos dichosos de tener lo que tenemos actualmente. No importa si quizás tus manos no estén de las mejores, no son las bonitas, o quizás tu vista no es la mejor, tienes que agradecer que los tienes y valorar lo que tienes. De igual forma, tienes que aprender a valorar también a las demás personas y respetarlas como tal. Por último tenemos lo de citar textos, lo de parafrasear y lo del formato APA. Yo antes creía que esto del formato APA era algo algo que era innecesario. No entendía por qué la gente lo hacía o por qué se tenía que hacer en sí. Y pude darme cuenta que en esta experiencia educativa que sí es necesario, no solamente por el plagio o porque te puedan acusar o puedes terminar en la cárcel, sino que también porque es algo ético que tú estás haciendo, porque le estás dando también el crédito que se merece a la persona que te está apoyando a hacer, ya sea tu tesis, tu ensayo, alguna reseña o lo que sea que estés escribiendo, porque sí, mucha gente utiliza diversas fuentes para complementar sus trabajos, porque en sí uno nunca sabe todo, necesita de la ayuda de alguien más. Podemos investigar en libros, en internet, en diversas fuentes, podemos encontrar información de todo un poco y de ahí podemos complementar nuestro trabajo, y por eso es que se hace igual este uso del formato APA, para evitar el plagio y darle el crédito que se merece a la persona, no solamente por deber, sino que también por ser justos con la persona, ya que hay alguien detrás que se estuvo esforzando para investigar, para darte a ti la información que necesitabas, y lo mínimo que uno puede hacer es agradecer a esa persona de esa manera, lo cual no veo al formato APA, a las citas, al parafraseo y todo como si fuera algo que tenga que ser de fuerza, que lo tengamos que implementar, sino que lo veo algo como ético y algo justo para la persona. Para concluir en sí este video, yo puedo afirmar con total certeza de que sí aprendí en este taller de lectura y redacción de textos académicos, porque pude ver y complementar temas que no sabía. Bueno, algunos que sí sabía y otros que tenía un previo conocimiento pero no estaban completos, como por ejemplo en la comprensión lectora, que al momento de leer no solo es por leer, sino que hay que analizar e interpretar de distintas maneras lo que el autor nos quiere dar a entender, al igual que en la escritura de textos, que hay que escribir con responsabilidad y darle el mérito de donde estamos sacando esa información, y también de los valores y el desarrollo humano, que es algo que debe de estar con nosotros siempre, porque si nosotros queremos valorar a alguien más y también si no nos valoramos nosotros, ¿cómo vamos a poder realizarlo? En sí es algo esencial, no solamente para la vida académica, sino para la vida diaria.